Edith Stein, de nombre religioso Teresa Benedicta de la Cruz, fue filósofa, mística, religiosa carmelita descalza, mártir y santa alemana de origen judío. Esta santa de la Orden de los Carmelitas Descalzos nos enseña con su vida que los caminos de Dios son misteriosos, a muchas veces llenos de hieles, otras veces de rosas, pero al final lo que cuenta es que Dios nos ama. Si nos lleva por el camino de la cruz, es en favor de un pueblo humillado. Ella es enaltecida hacia la vida eterna, y que es que todo cristiano católico debe apuntar su vida, y que su misión aquí en la tierra hay que cumplirla por los designios de Dios. ¿Quién fue Edith Stein? Edith nace en Breslau el 12 de octubre de 1891. La familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta hebrea, el día de la expiación. Esto hizo más que ninguna otra cosa que su madre tuviera una especial predilección por la hija más pequeña. Precisamente esta fecha de su nacimiento fue para la carmelita casi un vaticinio. El padre, comerciante de maderas, murió cuando Edith no había cumplido aún 2 años. La madre, una mujer muy religiosa y voluntariosa, una persona verdaderamente admirable, al quedarse sola, debió hacer frente tanto al cuidado de la familia como a la gestión de la gran hacienda familiar, pero no consiguió mantener en los hijos una fe viva. Edith perdió la fe en Dios con plena conciencia y por libre elección dejé de rezar. Obtuvo brillantemente la reválida en 1911 y comenzó a estudiar germanística e historia en la Universidad de Breslau, más para tener una base de sustento en el futuro que por una auténtica pasión. Su verdadero interés era la filosofía. Le interesaban también los problemas de la mujer. Entró a formar parte de la organización Asociación Prusiana para el Derecho Femenino al Voto. Más tarde escribía: como bachiller y joven estudiante, fui una feminista radical. Perdí después el interés por el asunto. Ahora voy en busca de soluciones puramente objetivas. En 1913, la estudiante Edith Stein se fue a Göttingen para asistir a las clases universitarias de Edmund Husserl, de quien llegó a ser discípula y asistente. Consiguió con él el doctorado. Sin que él lo pretendiera, la fenomenología condujo no pocos discípulos y discípulas suyos a la fe cristiana. En Göttingen, Edith Stein se encontró también con el filósofo Max Scherlet y este encontró su atención sobre el catolicismo. Al estallar la Primera Guerra Mundial, escribía: ahora ya no tengo una vida propia. Siguió un curso de enfermería y prestó el servicio en un hospital militar austriaco. Fueron tiempos difíciles para ella. Atendía a los ingresados en la sección de enfermos de tifus y prestaba servicio en el quirófano, viendo morir
a hombres en la flor de su juventud. Siguió a Husserl, su mentor, a Frigovia, donde obtuvo el doctorado summa cum laude con su tesis sobre el problema de la empatía. Por aquel tiempo le ocurrió un hecho importante. Observó cómo una aldeana entraba en la catedral de Frankfurt con una cesta de la compra, quedándose un rato para rezar. Esto fue para mí algo completamente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes que he frecuentado, los creyentes acuden a las funciones. Aquí, sin embargo, una persona entró en la iglesia desierta, como si fuese a conservar en la intimidad. No he podido olvidar lo ocurrido. En las últimas páginas de su tesis de doctorado escribió: ha habido personas que, tras un cambio imprevisto de su personalidad, han creído encontrar la misericordia divina. ¿Cómo llegó a esta información? Edith Stein tenía gran amistad con el asistente de Husserl en Göttingen, Adolf Reinach, y su esposa. Adolf Reinach muere en Flandes en noviembre de 1917. Edith va a Göttingen. Los Reinach se habían convertido al Evangelio, al catolicismo cristiano. Edith tenía cierta renuencia ante el encuentro con la joven viuda. Con gran sorpresa encontró una creyente. Este ha sido mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a sus portadores. Fue el momento en que se desmoronó mi irreligiosidad y brilló Cristo. Más tarde escribirá: lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta los más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina y ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios presenta una coherencia perfecta ensamblada. En el verano de 1921 fue durante unas semanas a Bergshausen, a la finca de la señora Edith Conrad-Martius, una discípula de Husserl. Esta señora, junto a su esposo, se había convertido al Evangelio. Una tarde, Edith encontró en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Ávila. La leyó durante toda la noche y dijo estas palabras: cuando cerré el libro, me dije, esta es la verdad. Considerando respectivamente su vida, escribía más tarde: mi anhelo por la verdad era ya una oración. En enero de 1922, Edith Stein se bautizó. Era el día de la circuncisión de Jesús, la acogida de Jesús en la estirpe de Abraham. Estaba erguida ante la fuente bautismal, vestida con el blanco manto nupcial de Hedwig Conrad-Martius, que hizo de madrina. Había dejado de practicar mi religión hebrea
y me sentía nuevamente hebrea, solamente tras mi retorno a Dios. Después de su conversión, lo primero que hizo fue volver a Breslau. Inmediatamente después de su conversión, Edith Stein aspira a entrar en el Carmelo, pero sus consejeros espirituales, el vicario general de Espira y el padre Prasvira, le impiden dar el paso. Después traduce las cartas y los diarios del periódico precatólico de Newman y la obra Quaestionis Disputae de Veritate de Tomás de Aquino. Es una versión libre por el amor al diálogo con la filosofía moderna. El padre Rignas Prismwara la incitó a escribir también obras filosóficas propias. Aprendió que es posible practicar la ciencia al servicio de Dios. Solo por tal motivo he podido decidirme a comenzar una serie de obras científicas. En 1931 termina su actividad en Espira. Intenta de nuevo obtener la habilitación para la libre docencia en Breslau y Friburgo. Todo fue en vano. Compone entonces una obra sobre los principales conceptos de Tomás de Aquino: potencia y acción. Más tarde hará de este ensayo una obra mayor, desarrollándola bajo el título de Enlichtet und Unvergesslich, ser finito y ser eterno, en el convento de las Carmelitas de la Colonia. No fue posible imprimir esta obra durante su vida, obras que por cierto fueron salvadas por una monja carmelita, ya que en Alemania se estaba destruyendo todos los conventos y las sinagogas. Esta monja con gran valor viajó hasta Holanda, donde los guardó por muchos años hasta pasar la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día están siendo restauradas, encontrando así un gran material inédito de esta santa. Las autoridades eclesiásticas de Beurón ya no le impidió entrar en un convento de los carmelitas. Durante el tiempo que estuvo en Espira, había hecho ya el voto de pobreza, castidad y obediencia. En 1933 se presenta a la madre priora del monasterio de los carmelitas de Colonia. Abro un paréntesis aquí para informar de que Colonia es el nombre de una ciudad en Alemania. Estando ella en el monasterio, dice: solamente la pasión de Cristo nos puede ayudar, no la actividad humana. Mi deseo es participar en ella. Una vez más, Edith fue a Breslau para despedirse de su madre y de su familia. El 12 de octubre fue el último día que pasó en su casa, el día de su cumpleaños y a la vez la fiesta hebrea de los tabernáculos. Edith acompañaba a su madre a la sinagoga. Fue un día nada fácil para los dos. A la mañana siguiente, Edith tomó el tren para Colonia. No podía tener una alegría arrebatadora. Era demasiado tremendo lo que dejaba atrás, pero yo estaba tranquilísima en el puerto de la voluntad de Dios. El 14 de octubre, Edith Stein entra en el monasterio de los Carmelitas de Colonia.
En 1934, en abril 14, tuvo lugar la ceremonia de toma de hábito. El archiabad de Braunau celebró la misa. Desde aquel momento, Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La entrada de Edith en el convento de los Carmelitas no fue una huida. Quien entra en el Carmelo no se pierde para lo suyo, sino que le tienen aún más cercano. Y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios. La Madre Superiora de los Carmelitas de la colonia hace todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La noche de fin de año de 1938, cruza la frontera a los Países Bajos y la llevan al monasterio de los Carmelitas de Esch en Holanda. Allí redacta su testamento el 9 de junio de 1939. El 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo, que es la policía especial de los alemanes de esa época. Edith Stein se encuentra en la capilla con las otras hermanas. En 5 minutos debe presentarse junto con su hermana Rosa, que se había bautizado en la Iglesia Católica y prestaba servicio en los Carmelitas de Esch. Las últimas palabras de Stein se oyen en Esch están dirigidas a Rosa. Ven, vayamos por nuestro pueblo. Al amanecer del 7 de agosto sale una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murió en las cámaras de gas de Auschwitz. Con la beatificación en Colonia el 1 de mayo de 1987, la Iglesia rindió honores, por decirlo con palabras del sumo pontífice Juan Pablo II, a una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía a su pueblo. Fue beatificada en 1987 y canonizada el 1 de octubre de 1998 por el Papa Juan Pablo II. El pontífice también lo nombró copatrona de Europa el 1 de octubre de 1999 en la apertura del Sínodo de los Obispos denominado Segunda Asamblea Especial para Europa, junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, sumándose así a los ya declarados copatronos Benito de Nurcia, Cirilo y Metodio. Su fiesta litúrgica se celebra el 9 de agosto. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros.